Pastor Omar Bartolo, administrador de empresas de profesión y pastor principal de la misión cristiana Vida por Vida. Felizmente casado con Rocío Chávez. Juntos desarrollan una visión en la que anhelan seguir ganando a la siguiente generación. Su trabajo está enfocado en alcanzar estudiantes y sus familias, y así hacer discípulos de los futuros líderes de la nación. Es un expositor de experiencia en liderazgo transformacional en las principales universidades de nuestro país. Con nosotros, en la conferencia Every Nation Campus, Vida por Vida, Pastor Omar Bartolo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy feliz de poder el día de hoy poder compartir la palabra de Dios en la conferencia Every Nation Campus de Vida por Vida. Y el día de hoy me ha tocado el poder hablar sobre el corazón del discipulado. Así que me gustaría orar, por favor, si me puedes acompañar. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido, bendito Dios, que tú toques el corazón de todos aquellos que están en esta transmisión y que nos hables, Señor, porque queremos seguir extendiendo tu reino y perfeccionarnos, Señor, en el arte de hacer discípulos. Señor, deseamos honrar tu nombre, Señor, y extender tu reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Entonces, como me pidieron hablar sobre el corazón del discipulado, he estado metiéndome un poco en este estudio para poder compartir con ustedes esto. Básicamente me encontré con algunas cosas que me llamaron la atención. Se dice de la última encuesta del Grupo Barna que 2 de cada 3 jóvenes que han crecido en una familia cristiana, cuando llegan a la edad de los jóvenes de 18 a 25 años más o menos, ellos se apartan del Señor. Ellos deciden ya no seguir con Cristo. Y esto me llamó mucho la atención porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué es que esto sucede? Y en realidad, después de una persona haber decidido seguir a Cristo, esto no garantiza, después de que ellos han decidido, entregar su vida a Cristo, esto no garantiza que ellos sean seguidores de Cristo o no garantiza que ellos sean discípulos de Cristo. Así que al ver esta estadística, que obviamente me dolió mucho en el corazón de ver que los jóvenes se retiran de la iglesia y de seguir a Cristo, me puse a pensar en qué estamos fallando. ¿Por qué razón es que está sucediendo esto? Y en realidad vemos que esto está sucediendo porque hay una generación que no está bien discipulada o de repente nosotros mismos como cristianos hemos entendido mal el enfoque del discipulado. Así que leyendo un poco en el Evangelio de Juan, queriendo poder meterme a encontrar estas perlas dentro de la palabra de Dios, me encontré con una Biblia que está marcado en rojo todas las palabras de Jesús. Y si tú estudias el Evangelio de Juan y si tú lo lees, te vas a encontrar con una primera frase. La primera frase que el Señor dice en el Evangelio de Juan es una pregunta. Y la pregunta que hace es, ¿qué quieren? Se las pregunta a 2 discípulos de Juan que ellos han decidido seguirlo. Y Jesús voltea y les dice, ¿qué quieren? Pero si sigues leyendo en el Evangelio te vas a encontrar con otras preguntas parecidas. Le pregunta, por ejemplo, a alguien que está enfermo, ¿quieres ser sano? O de pronto le pregunta a otro o a los discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? A Pedro también le pregunta, ¿me quieres? ¿Me amas? Está haciendo esta pregunta y esta pregunta es muy importante porque va a ir a la parte más profunda del ser humano, más la esencia, en otras palabras, de quienes nosotros realmente somos. Y yo creo también que significa que necesitamos repensar un poquito más lo que es el discipulado. Aquí el Señor está preguntando acerca de lo que nosotros deseamos, lo que nosotros amamos, lo que nosotros anhelamos. Ahora, no sé si te ha pasado a ti, pero alguna vez te ha pasado de que encuentras una distancia o una brecha bastante grande entre lo que sabes y lo que haces. ¿Alguna vez has encontrado esta brecha? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, escuchas una prédica o una enseñanza impresionante y tú dices, wow, qué buena enseñanza,
esto está impresionante, a partir de ahora voy a ser más disciplinado, voy a decidir y todo. Y comienzas a decidir y haces lo que tienes que hacer al siguiente día y así, hasta que después de 3 días vuelves a caer. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿No? Porque si has recibido esa impresionante prédica, ese conocimiento, revelación, ¿no? ¿Por qué no ha cambiado tu vida? Y de pronto te pones a pensar, ¿qué necesito saber? ¿Necesito conocer algo más? ¿Hay algún otro conocimiento que yo necesite para poder cambiar? Y es porque de pronto asumimos que todo el cambio está en el pensamiento de cada uno de nosotros. Incluso muchos cristianos asumen que el discipulado es un asunto de enfocarse en cambiar los pensamientos de otras personas y nos metemos fuertemente en dar enseñanzas, en dar clases y tratando de cambiar lo que piensan las personas. Ahora, ¿pero qué si el centro del ser humano no está en lo que piensa, sino está en el corazón? La Biblia nos dice en Proverbios, el capítulo 4, el versículo 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Cómo es esto? Hemos escuchado antes este versículo, pero estamos realmente hechos, cada uno de nosotros, a la imagen de Dios. Y Dios es amor. En otras palabras, el ser humano no puede dejar de amar. Está hecho para amar. Somos semejantes a Dios. Ahora, ¿qué es entonces si lo que es importante y la esencia del ser humano es el corazón? Entonces el ser humano es amante por naturaleza. El ser humano entonces es como que corre un viaje en esta vida y la brújula de esta vida es el corazón. Ahora, en discipulado podríamos decir entonces que es una forma de curar tu corazón. El discipulado es una forma intencional de estar atento a lo que amas. Es entonces el discipulado más que una cuestión de tener, de creer y de saber, es una cuestión de tener hambre y tener sed. Hay una diferencia. Yo quisiera ir más profundo, porque el mandato de seguir a Jesús es un mandato entonces de alinear nuestros amores, alinear nuestros anhelos, a que se alineen a los anhelos de nuestro Señor, a que se alinee al corazón de Dios, a su amor. Jesús entonces es el maestro que no solamente forma nuestro intelecto, sino también forma nuestros mismos amores, lo que nosotros amamos, la esencia del ser humano. El discipulado entonces es la escuela del amor. Es aquella escuela que cambia lo que nosotros estamos amando, lo que nosotros estamos deseando, lo que nosotros anhelamos. Ahora, si entiendo esto, si entiendo que esa es la esencia, entonces, ¿cómo comienzo a amar verdaderamente lo que Dios ama? Porque en algún momento hemos escuchado estas frases, ¿cómo amas lo que Dios ama? ¿Cómo valoras lo que Él valora? ¿Cómo alineo mi corazón? ¿Cómo reordeno esta brújula que me va a llevar durante la vida? Y algo que nosotros tenemos que entender, es importante que entendamos, y ahí va mi primer punto, es que no hay discipulado sin reconciliación, y esta es una iniciativa de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, la Biblia dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En otras palabras, la salvación es una iniciativa de Dios. Ha nacido en el corazón. El plan de salvación, Él mismo lo ha llevado a cabo personalmente al venir a esta tierra. Entonces, el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Él, Él hace un trasplante de corazón. Él pone un corazón nuevo en cada uno de nosotros y inicia todo esto con un arrepentimiento, con el arrepentimiento para salvación. La Biblia dice en 2 Corintios 7, versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el arrepentimiento es el inicio
Y este inicio comienza en el corazón de Dios. Dios comienza entonces ese plan. Dios es el iniciador. La Biblia dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es nuestro Dios quien tuvo misericordia de nosotros y quien nos ama y quien está en todo este proceso de transformación y de santificación de cada uno de nosotros. Cuando yo me convertí al Señor, en realidad dejé de un momento a otro los pecados que me tenían atado, pero de pronto cuando pasó el tiempo, volvieron otra vez esas tentaciones y volví a caer. Y tal vez eso te ha pasado a ti. Así que el discipulado es ese proceso en el cual nosotros comenzamos a conocer íntimamente a nuestro Señor y comienza a moldearse en nuestro corazón, al corazón de Dios. Y así en el proceso del discipulado yo he aprendido y he dejado algunas cosas que al Señor no le agradan. Ahora, mi segundo punto en cuanto al corazón del discipulado es que el corazón del discipulado es el amor. Juan capítulo 13, versículo 35, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El discipulado entonces es enseñar a amar. Está aquí en lo que implícito, ¿no? Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces tenemos que aprender a amar. Y ese es el discipulado. El discipulado entonces está en el corazón. Nosotros tenemos que enseñar a los discípulos a amar como Dios ama. Entonces Dios es amor, recuerda, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es amor. Ahora, pero si Dios usa este proceso del discipulado para cambiar nuestros amores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar lo que amamos? A amar lo correcto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos ayudarle a otros a hacerlo? Quiero continuar en este estudio porque es importante. Hay perlas en la palabra de Dios que nos ayudan en este proceso y tenemos que estar atentos a esto porque tenemos que estar enfocados en esto cuando nosotros discipulamos para que nosotros podamos establecer a otra persona en los caminos del Señor. En realidad decimos que el cristianismo es relación y el discipulado también es relación. Entonces tenemos que enfocarnos en esto. Mi punto número 3 son estas perlas que te digo. Los hábitos inclinan nuestro corazón para amar. Fíjate lo que dice en 2 de Juan capítulo 3 versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Entonces nuestras acciones definen lo que amamos. Fíjate, la gente amó más la oscuridad de la luz porque sus acciones eran malvadas. Entonces, si nosotros queremos amar a Dios o a la luz, tenemos que cambiar nuestras acciones. Y aquí quiero hablar sobre los hábitos. Nuestros hábitos entonces hablan de a quién amamos. Nuestros hábitos terminan inclinando entonces esa brújula del corazón para poder amar lo correcto. Ahora, ¿cuáles son tus hábitos? Y tenemos que aprender a identificar si nuestro corazón está inclinado a lo correcto. Te voy a hablar, por ejemplo, hace unos días nomás estaba jugando Perú, ¿no? Y de pronto ha estado jugando a la hora que hemos estado en el servicio. Si tú, por ejemplo, has estado mirando el partido y no el servicio porque tú has dicho, bueno, lo puedo ver más tarde, entonces tú te puedes dar cuenta de a qué se está inclinando tu corazón. O sea, es decir, a qué cosa estás valorando más. Ahora, los hábitos son cosas que nosotros estamos configurados para hacerlo de forma inconsciente. Algo así como la naturaleza interior. Por ejemplo, la naturaleza exterior es que yo puedo respirar y lo hago sin pensarlo, ¿verdad? Hay cosas que hacemos sin pensar. Así también los hábitos terminan siendo cosas que nosotros repetimos sin pensarlo. Y inclusive está estudiado que el 95% de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos inconscientemente. Son hábitos que nosotros tenemos. Y ahí es donde el Señor está diciendo, ¿no? Que si cambiamos eso, nuestras acciones, entonces vamos a comenzar a amar la luz, vamos a comenzar a amar lo que Dios
ama. Y ahí está, piénsalo. No es un asunto de intelecto para que simplemente conozcas lo que tienes que hacer y de pronto cambias. No es así. Entonces, no es que nosotros escuchemos lo correcto y de pronto digo, ya cambié. No, sino que tenemos que alinear nuestros hábitos. Y obviamente tenemos que ver, y vamos a darnos cuenta, vamos a ver aquí en el capítulo 14 de Juan, el versículo 15, vamos a darnos cuenta que Jesús conecta las acciones de obediencia con el amor por Él. Dice aquí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el capítulo 14 también, pero el versículo 21, aquí lo explica un poquito más. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Fíjate entonces lo que está diciendo aquí. Porque si aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y aquí comienza a hablar de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, si hacemos lo que hacemos nosotros diariamente es una expresión de amor. Es una expresión, al final termina siendo adoración. Todo lo que nosotros hacemos es adoración. Entonces, mi pregunta es, si estás trabajando, estás haciéndolo como para el Señor, si estás cocinando como para el Señor. Entonces son esos hábitos, son esas pequeñas cosas que nosotros hacemos que honran o no honran a Dios. Ahora, si enseñamos a cambiar a los discípulos estos hábitos destructivos por hábitos de la palabra de Dios que santifiquen su vida, entonces van a comenzar a inclinar esa brújula del corazón y a amar finalmente lo que Dios ama. Por ejemplo, hablando de hábitos, nosotros cuando hablamos a la gente sobre el enamoramiento, les decimos que si ustedes pasan tiempo con alguien del sexo opuesto, bastante tiempo, mucho tiempo, y comienzan a abrir su corazón, y comienzan a contarse cosas que así nomás no les cuentan a nadie, y comienzan a tener esa relación íntima de amigos, de contarse cosas, con el tiempo, si tienes ese hábito, va a comenzar a nacer un sentimiento en ti. Así pasa entonces con el amor. Si nosotros comenzamos a hacer lo correcto, por la obra del Espíritu Santo, por el impulso de Dios en nuestro corazón, si en el discipulado le animamos a los discípulos a hacer lo correcto en el amor de Dios, porque no estamos hablando de obras, estamos hablando que sí, es obra del Espíritu Santo, pero nosotros decidimos cómo inclinamos ese corazón, esa brújula. El siguiente punto es, la confianza es el pegamento de las relaciones. Juan capítulo 5, versículo 36, la Biblia dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? Dice, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre ha enviado. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No crees porque, no tienen mi palabra en su corazón porque no crees? Y no crees obviamente porque no tienes confianza. Entonces, si no tenemos confianza, entonces te vas a dar cuenta, el Señor Jesús está diciendo aquí, mira, Dios es mi testigo, mira, el Señor está dando estos milagros, mira, y todavía no confías en mí, por eso no tienes mis palabras en ti. Hay una confianza que tiene que desarrollarse en el discipulado. Mira el capítulo 14 de Juan, versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Miren, no puede haber confianza, no puede haber amor si no hay confianza. No puede haber amor si no hay confianza. Entonces, ¿qué es entonces lo que tenemos que desarrollar en el discipulado? Nosotros debemos desarrollar confianza. Ellos tienen que confiar en Dios,
pero también el discipulado es un asunto de relación. Tienes que ganarte la confianza. Amén. Y tienen que ellos comenzar a confiar en el Señor, confiar en ti, porque tú eres la imagen de Cristo también para ellos. Es una relación y tenemos que trabajar. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Juan, versículo 39 al 40. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Aún las escrituras están hechas más que para alimentar nuestro intelecto y llenarnos de conocimiento. Están para dirigirnos a Dios. Están para inclinar nuestro corazón a amar a nuestro Señor. Así que las escrituras me señalan a mí, dice Jesús, y ustedes se niegan a venir a mí. Estamos hablando de una relación. La confianza comienza a generarse a través de la relación. Queremos establecer bien a los discípulos, entonces busquemos que ellos tengan confianza en Dios. Vamos a ver qué retos de fe ellos tienen. Y cada vez más y más ellos comienzan a desarrollar esa confianza en el Señor. Esto va a hacer que ellos se establezcan. Amén. Mi siguiente punto. La impartición viene a través de la imitación. Capítulo 5, versículo 19 de Juan. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces aquí está hablando, ¿no? Jesús está diciendo: yo imito todo lo que el Padre hace y yo también lo hago. Y eso tiene que ver con el discipulado. Y también Pablo comienza a decir: imítenme a mí, como yo imito al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo es que es el discipulado? Tiene que ver con imitar. Así que la imitación se puede dar en la cercanía. Ahora, tiene que ver con la impartición. En la cercanía hay impartición. Es decir, ya no solamente se trata de lo que sabes, sino se trata de lo que eres. Así, si queremos establecer bien fuertemente a los discípulos, si queremos saber el corazón del discipulado, también tenemos que enseñar a los discípulos cuando ellos nos están imitando. Así que eso solamente se va a dar en la relación de cercanía. Eso es el discipulado. Va a tomar tiempo para aprender a imitar. Imitar, obviamente, al Señor, pero también el discípulo va a comenzar a imitarnos a nosotros como nosotros a Jesús. Entonces, la imitación es en el marco de la relación. Se da en el marco de la relación. Ahora, el discipulado requiere esa relación cercana. No podemos establecer discípulos sin relación. Y lo último que quiero mencionarte es ese versículo que mencioné al principio. En el versículo 26 de Ezequiel 36. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Fíjate entonces, y vayamos al corazón del discipulado. El Señor es el que inicia todo esto. En su corazón nació el perdonarnos, en su corazón nació aún el crearnos, en su corazón nació que nosotros disfrutáramos de Él por siempre, que lo amáramos. Ese era su corazón desde el inicio. Así que el plan de salvación y todo es del Señor. Y el Señor está en todo el proceso del discipulado en la vida de un creyente. Pero es necesario que nosotros entendamos que el discipulado no se centra entonces en los pensamientos y en la cabeza. El Señor nos habla que estemos muy, muy atentos a lo que dice nuestro corazón. Porque obviamente de Él mana la vida, dice la palabra de Dios. Y entonces la palabra del Señor es clara allí. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que valoramos. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que amamos. Y es por eso que tenemos que estar atentos a los hábitos que tenemos. Porque eso habla de lo que nosotros amamos.
si queremos cambiar y dirigir nuestro corazón a amar a Dios, inclinar esa brújula hacia lo correcto, entonces comencemos a cambiar los hábitos que tenemos. Entonces comencemos a cuidar los hábitos de los discípulos. ¿Qué hábitos tienen? Analiza con paciencia, con amor. Y comienza a orar, porque obviamente solamente Dios puede cambiar el corazón. Pero vamos en este proceso, porque Dios le ha placido que así sea la transformación y el proceso de santificación de los que le siguen a través del discipulado. Y si queremos entonces enraizar a los discípulos, estemos atentos a lo que ellos aman, a lo que ellos valoran. Y comencemos a trabajar en confianza, comencemos a hacer que ellos aprendan a imitarnos, aun cuando oramos. Ellos aprenden. Yo recuerdo cómo aprendía de mi discipulador, cómo él amaba, cómo él oraba, cómo él predicaba. Vamos a hacer que ellos también estén con nosotros. Es un proceso, sí. Y el Espíritu Santo estará con nosotros para la transformación de cada uno de ellos. Vamos a orar. Vamos a orar por lo que viene. Vamos a orar por cada persona que está en tu corazón para que esa persona se entregue al Señor. Pero también vamos a orar para que Dios nos dé su gracia para poder establecer a los discípulos en esta relación. Padre, te doy las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque podemos entender, Señor Jesús, que es un asunto del corazón el discipulado, más que un asunto de la cabeza. Y oro, bendito Dios, porque cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir tu gracia para poder discipular, para que cada una de las personas a las cuales les estamos hablando y aún están en la mente pasando algunas personas, algunas imágenes de personas que no conocen, amigos, familiares que no conocen al Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, bendito Dios, para que ellos te conozcan, para que ellos comiencen a amarte, porque no solamente es el conocimiento intelectual, sino que cuanto más conoces a alguien, más tienes confianza y más amas. Señor, oro porque cada uno de ellos te conozca, te ame, te siga, aprenda a seguir a otro como esa persona te sigue a ti. Gracias te doy, bendito Dios, por la oportunidad de dar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y sigamos honrando a Dios y haciendo discípulos.